Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los amigos radioescuchas de Fútbol en Acción. Ya estamos listos, preparados para llevarles todo lo que ha acontecido, acontecerá y acontece en el fútbol y otros deportes, junto a Claudia Navarro y Patrick Mirense, y quien les habla, Sadí Sarmiento. Tenemos al invitado, al doctor Carlos, quien nos va a hablar en torno a lo que ha pasado el jugador en Francia, Albert Ellis, sobre este golpe que recibe en la cabeza y que cuando se hace el examen médico se traslada a un traumatismo craneal que se supone se indujo a un estado de coma y luego fue sometido a una cirugía en el hospital de la ciudad de Burdeos. Ya en su etapa de recuperación ha sido evaluado para descartar secuelas por el golpe recibido en la cabeza, y cuando se le dé de alta, supuestamente ya la alta médica, comenzará con el proceso de fisioterapia para lograr su total recuperación. Doctor Carlos Carlos Umaña, cuéntenos qué es esto del traumatismo craneal en el cual supuestamente ha sufrido el jugador Albert Ellis de este golpe en la cabeza. Bienvenido a Fútbol en Acción. Muchas gracias y un saludo a ustedes en cabina y a su inmenso auditorio. Bueno, quiero ponerles un contexto general para que la población entienda paso a paso cuáles son las decisiones que tomó desde los organismos de socorro hasta los médicos en el hospital donde fue tratado Albert. Bueno, todo comienza después de este trauma y al ver los jugadores que Albert había perdido la conciencia, o le llamamos el conocimiento, rápidamente ingresan los organismos de socorro, que en Francia son ambulancias especializadas, tienen todos los mecanismos de resucitación, y a él con muy buen tino, y esto puede salvar incluso la situación del cerebro de él, le fue colocado oxígeno y lo inmovilizaron. Usted ve en las fotos a Albert en una camilla completamente inmovilizado. Esto ha servido para que él sea trasladado en la ambulancia. Posteriormente, cuando él ya se despierta del traumatismo, está en un estado de agitación, es decir, él realiza movimientos, él se pregunta dónde está, pero son situaciones violentas del paciente porque está amarrado y va inmovilizado. Ellos con muy buen tino, y esto hay que, para que se vea cómo es que se tratan estos traumas en países desarrollados, deciden aplicar lo que se llama una sedación. Esto es con el fin de proteger el cerebro de Albert y que él no se mueva y se ocasione más daño. Al realizarle la tomografía axial computarizada en el hospital y los exámenes de rigor, se dan cuenta que el hombre tiene una hemorragia producto del trauma encefalocraniano grave que recibe, y deciden llevarlo al quirófano. Cuando usted lleva al quirófano a un hombre de esa edad o a otras personas, usted drena la sangre que estaba obstruyendo el cerebro, que lo estaba comprimiendo, pero no puede despertar al paciente. Y ahora le explico por qué han tomado la decisión correcta de mantenerlo en un coma inducido. Este coma inducido lo iniciamos los anestesiólogos, que son los colegas. Yo soy especialista en anestesiología, por eso estoy hablando con el rigor científico correspondiente. A cada rato veo estos pacientes y somos los encargados inicialmente de inducirles el coma, los intubamos, los llevamos a la cirugía, los mantenemos vivos, les cuidamos el cerebro, mientras el neurocirujano realiza la cirugía. Posteriormente, los colegas de mi especialidad lo trasladaron a la unidad de cuidado intensivo, y ahí Albert se encuentra con lo que llamamos ventilación mecánica. Los ventiladores, que fueron muy conocidos en la época del COVID-19, son aparatos que le introducen aire y oxígeno a los pulmones. ¿Para qué se hace esto? Bueno, tiene dos cosas muy importantes. Uno es bajar el consumo metabólico del cerebro, es decir, poner al cerebro a descansar a través de medicamentos que lo mantienen en una sedación profunda, y aparte inmovilizado. El paciente no se puede mover, el paciente está completamente dormido. Albert no se va a acordar absolutamente de nada de este episodio, y se van haciendo exámenes de control. Aparentemente, aunque hoy el presidente, el dueño del equipo, ha dicho que no se deben de pronunciar acerca de la salud de él,
sí se ha sabido que los médicos y que Albert ha ido evolucionando bien y ya comenzaron a disminuir los sedantes. Esto quiere decir que ya comenzaron a despertarlo. Pero Albert sigue intubado, no ha hablado, no se puede todavía decir si va a quedar con secuelas. Esto va a depender cuando él se le quite el tubo y empiece por sí solo a platicar, a conversar. Ellos evaluarán si él tiene todas sus facultades mentales y si no hubo secuelas de ningún motivo. Entonces, se hace una valoración motora. ¿Qué es una valoración motora? Se exploran las piernas, los brazos, la fuerza que tiene. Se le pide al paciente, una vez que ya está completamente despierto, que se siente, y cuando ya él ya ha comido porque en estos momentos no ha comido, le están alimentando a través de las venas, o una vez que ya ha recuperado su fuerza, se valora la fisioterapia, cuál va a ser la fisioterapia, qué se va a hacer con el jugador. Entonces, este es un proceso que yo no les voy a engañar, puede durar de 3 meses hasta 6 meses. Entonces, lamentablemente, para los intereses de la selección nacional, Albert no va a estar ni disponible ni contra Costa Rica, ni creo que para la Copa América en el dado caso que clasifiquemos la selección nacional. Tal vez, si Dios lo permite, para las eliminatorias del Mundial pudiera ser, pero antes no lo creo. O sea, ellos son muy cautos, son muy profesionales, e incluso dependiendo de la cantidad del agujero que se le hizo a Albert para drenarle el hematoma, dependerá si en el futuro Albert necesita una protección, tal como se acuerda del portero Čech, que jugaba con una protección. Eso era porque este portero tuvo un traumatismo encefalocraniano, entonces él se protegía su cabeza. Vamos a ver qué sucede. En este momento aparentemente el jugador va bien y van a intentar despertarlo futuramente. Correcto. Doctor, en estos casos es importante que la familia esté, aunque no esté a la par, pero es importante. Digo esto porque es qué bueno que la familia estaba en este momento acompañando, pero es muy importante en estos momentos que la familia esté cercana. Tal vez el que escuche que... Es muy importante porque se toman decisiones con los familiares. O sea, y además los familiares se le pide que en este proceso de ya despertar, si lo están haciendo, le hablen al paciente. El paciente, hay teorías que dicen que las voces que son reconocidas por él, los padres, los hijos, etcétera, son voces importantes y hacen que el cerebro empiece a funcionar mejor. Así que dentro de lo malo, es una bendición que sus padres estaban allá, que lamentable pues que estaban en el estadio y vieron cómo su hijo sufrió esta lesión, pero es importante que los padres estén allá porque toman decisiones también trascendentales. O sea, no quiero especular para no alarmar a la población de lo que puede suceder, simplemente me concreto en este momento a que el hombre va bien y que no va a haber que realizarle otro tipo de procedimientos. Entonces, para que la gente no entre en pánico, no les voy a decir lo que puede suceder si él no evoluciona correctamente. Me parece que no es correcto por la dignidad de la familia y por él mismo. Así que solamente me concreto a lo que está pasando en este momento. Correcto. Doctor, no sé si los compañeros tienen alguna interrogante. Patrick. Sí, adelante, mucho gusto, Claudia Navarro. Fíjese que yo quería preguntarle, aparte de lo que vimos, ¿verdad? Que fue el choque cráneo contra cráneo, la caída también, al parecer, él ya iba, ¿verdad? Sin conocimiento. ¿Eso le puede traer alguna repercusión también en vértebras o el cuello o alguna cuestión así que se pueda determinar ahorita, o también es parte de la pertinente evolución que puede tener o que debe de tener el jugador en este caso? Sí, buenas tardes, Claudia, gracias, es una excelente pregunta. Y por eso, si usted se fijó, inmovilizaron todo. ¿Cuál es el temor de los médicos? Es las vértebras cervicales, sobre todo la séptima y la sexta, que están muy cerca del cráneo y que no vayan a sufrir lo que nosotros llamamos un raquitraumatismo. ¿Qué es un raquitraumatismo? Es un traumatismo de la médula espinal. Aparentemente no sucedió, no tenemos otro tipo de lesión porque lo evaluaron antes de llevarlo al quirófano y Albert respondía a preguntas. Lo único que en un dado momento vieron que la hemorragia creció y por eso decidieron llevarlo, pero sí supimos
que él estaba consciente, respondía preguntas y se movía. Por lo tanto, creo que podemos descartar cualquier otro tipo de lesión. Doctor, buenas tardes. Patrick Medenche le saluda. Aquí no hubo una lesión ósea en la cabeza de Albert, no hubo una fractura de ningún hueso, de algo por el estilo. Digo yo porque usted puso el ejemplo de Peter Cech, que jugaba con un gorrito. ¿Cuánto tiempo más o menos? Usted ya lo dijo, pero ¿se puede prolongar este tiempo de 6 meses a varios meses de recuperación de Albert? Sí, buenas tardes, Patrick. Una muy buena pregunta también. No sabemos, porque no hay un parte médico, si Albert sufrió una fractura en el cerebro, en el cráneo, perdón. ¿Qué pasa cuando usted tiene una fractura en el cráneo o una fractura en los huesos propios de la cara? Ya ese es otro pisto, como decimos. Entonces, da la impresión de que Albert no sufrió una fractura. Lo que sufre es un traumatismo que nosotros los médicos le denominamos síndrome de shaking. Shaking es batido. O sea, el cerebro cuando choca el cráneo contra algo duro, se mueve frenéticamente y eso hace que pequeños vasos sangren y se formen los hematomas. Si no hay una fractura en el cráneo, porque no lo sabemos, no tenemos el parte médico, la recuperación de Albert será más rápida, porque lo que le han de haber hecho es una craniotomía. Sin embargo, no sabemos si el hematoma era subdural, que es decir, que está debajo de la dura madre, o epidural, que quiere decir que está arriba de la dura madre. En el caso de que fue un hematoma epidural, ahí se hace una craniectomía completa y es un agujero de aproximadamente unos 10 centímetros para poder drenar el hematoma. Pero si el hematoma fue subdural, únicamente es un pequeño agujero. Si Albert fue sometido a una craniectomía, que no lo sabemos, porque no podemos especular, ni voy a especular, la recuperación de él va a ser más tardada y podría llegar hasta los 6 meses o más tiempo. Si el agujero que se le hizo era pequeñito, porque era un hematoma subdural, la recuperación es más rápida. Pero eso no puedo opinar hasta que no tengamos el parte médico. Doctor, Correcto. ¿cabe después de la operación y de todo lo que ha sucedido hasta ahora que el jugador también pueda evolucionar de una forma más rápida y más normal sin ninguna consecuencia, o siempre esto va a traer alguna consecuencia a su cuerpo y organismo? Albert es un jugador de alto rendimiento, un atleta de alto rendimiento. Todo está a favor de él para que él se recupere. Vuelvo a repetir, Peter Cech es un ejemplo, tuvo un hematoma y usted vio cómo jugó de portero. Hay otros jugadores que han sido ejemplos también y se recuperan. Por lo tanto, considero que el haberlo intervenido oportunamente, el haberle colocado oxígeno, que esto va a hacer que él se recupere. Yo confío en Dios, que Albert es un hombre fuerte, se le mira su contextura, cómo ha desarrollado una musculación bastante impresionante desde su ida del Olimpia a la MLS y después a Europa, y usted le ve la potencia que tiene este muchacho. Entonces, yo considero que él puede salir bien librado de este asunto. Acá la otra enseñanza también, y que yo quiero traer a colación, ¿estaremos preparados nosotros en Honduras para un accidente de este tipo en nuestros estadios? Yo sinceramente debería de llamar la atención de la Liga Nacional de que realmente en los 5 estadios que se está jugando, porque son 5 partidos simultáneos, en diferente horario, pero el mismo día o en un día siguiente, deberíamos de tener, o sea, debemos de aprender de las cosas que vemos buenas en otros países desarrollados y que al menos los socorristas que anden ahí o las ambulancias que anden ahí cuenten con oxígeno y con posibilidades como la que le dio a Albert Ellis el cuerpo de socorristas que ahí estaban en ese estadio, de su equipo y de la gente que ahí está. O sea, sé que esto es dinero y que hay que invertir, pero yo no quisiera realmente como diputado en el Congreso Nacional hacerlo a la fuerza, obligar mediante una ley a que estos espectáculos cuenten con esto. Debería de partir de la Liga Nacional, de convenios con la Cruz Roja, con los bomberos,
y para que esto fuera de una manera voluntaria, o sea, lo que observamos ahí en otros países, cuando no está el oxígeno, cuando está prácticamente ahorita estaríamos en un desenlace no adecuado, pero usted vio el profesionalismo que tiene esta gente y cómo tratan este tipo de traumas. Bien, le agradecemos, doctor Carlos Umaña. Creo que la parte sutural, según los informes que he recibido de la parte periodística, me han informado así sucesivamente de que fue una suturación después de la cirugía rápida de unos 4 o 5 suturas, con lo cual eso indicaba de que no había perdido la memoria, indicaban que no había perdido la memoria durante su trayectoria, eso indicaba de que iba a haber muy rápida recuperación por parte de Albert Ellis. Ahora esperar, después de esta operación, que él se pueda recuperar y que la familia esté con todos los sentimientos favorables de sentir el deseo de recuperación, porque esto es un tema terrible. Eso sería importantísimo. Si fue subdural, se lo digo, y si le hicieron un ojito, nada más, la recuperación va a ser del 100%. Se lo digo sinceramente, ese es mi mayor deseo, no solo como médico, como ser humano, como admirador de Albert, que nuestro país lo necesita su familia, y ojalá el hombre regrese y no sea como aquel episodio, ¿se acuerda de Cabañas? Él sí fue bien grave. Cabañas estuvo sin oxígeno, casi hizo un paro. No lo podemos comparar. La atención que recibió Cabañas respecto a Albert fue diferente, así que yo espero, se lo digo sinceramente, que Albert se recupere en un 100% para bien de su familia, de él mismo y de nuestra H, ¿verdad? Así que les quiero agradecer profundamente la oportunidad que me han dado de explicar sin especular, simplemente con argumentos científicos de mi especialidad, porque la gente se pregunta a veces por qué opino, creen que yo estoy haciendo política y esto no es así, es mi especialidad, o sea, soy anestesiólogo, somos los que nos llaman a inducir los comas de los pacientes que van a operar y posteriormente somos los encargados de cuidar ese cerebro durante la cirugía, cuidarlo en el traslado a la unidad de cuidado intensivo y estarlo valorando, porque son pacientes potenciales que los podemos volver a intervenir. Entonces, por eso hablo con propiedad, es mi especialidad y les agradezco a ustedes el favor que me hacen de contar con mi humilde opinión. Así que Dios me les bendiga, que tengan una feliz tarde a ustedes y a todo su inmenso auditorio y que Dios bendiga a Albert y a su familia. Bien, gracias. Doctor, que no sea Hemos tenido la última vez que lo tenemos acá. Con gusto. Y agradecemos también la forma que ha hecho usted y la exponencia del caso de Albert Ellis, porque como usted bien lo menciona también, es importante no caer en amarillismos y en cosas, ¿verdad?, más de más trascendencia que se han venido generando el día de ayer. Vi muchas hablando de más, y yo creo que eso es muy importante, ¿verdad?, que se puedan poner los puntos tal cual como lo ha hecho usted. Así que gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Claudia, gracias, Patrick, a todos ustedes, les agradecemos mucho su amabilidad y que Dios les bendiga. Feliz tarde. Bueno, gracias, doctor Carlos Umaña, quien ha estado aquí en Fútbol